Ya. Bien, chicos, buenos días. Todavía es buenos días, así que lo voy a dejar ahí. Bienvenido a esta clase de tecnología de la información. La idea del día de hoy era que pudiésemos concretar, ver, primero, terminar uno de los ejemplos que habíamos visto en la clase anterior y también seguir con un siguiente ejemplo que lo vamos a revisar hoy día, sobre ver cómo nosotros podemos utilizar la información que no la creamos nosotros, porque hasta ahora hemos creado todos nosotros, y ver cómo otras personas crean información y nosotros la podemos utilizar, ¿ya? Y vamos a tener algunos problemas que tenemos que solucionar sobre eso. Por eso es súper importante que podamos trabajar en eso hoy. Bien, le estaba comentando que en el ejemplo anterior, que el que estamos viendo acá eh, le estábamos poniendo un ejemplo en donde estábamos trabajando eh, hipotéticamente en una institución que podía ser pública o privada, en donde teníamos distintos proyectos y en cada uno de estos proyectos estaban asociados responsables que eran trabajadores sociales y estaban asociados también a diferentes ítems que podían ser, por ejemplo, acá tenían material de oficina, transporte, combustible, peaje, viático, trámites notariales, entre otros. Y a lo largo del año nosotros teníamos un resumen semestral del primer y segundo semestre y un resumen anual. Entonces la idea de este trabajo, de esta parte, es que nosotros podíamos ir automatizando esto para cada uno de los trabajadores sociales. Entonces lo que veíamos acá es que nosotros pudimos crear algunos esquemas. Entonces veíamos este esquema que nos permite tener distintos niveles de concentración. Acá veíamos que nosotros podemos aplicar un esquema para poder tener un segundo nivel sin necesidad de ver el detalle, o un primer nivel en donde podemos tener solamente lo concreto de lo que se hizo. Y también se puede hacer a través de la fila, nuevamente dejando solamente los responsables de estos totales y luego el total sin detalle, y también lo podemos concretar en total y vemos que en este proyecto completo se han gastado esta cantidad de dinero, que es un dineral, pues, 245 millones para nosotros es estratosférico. Esto se repite con cada uno de estos siguientes proyectos. Lo hicimos con un proyecto 2, lo hicimos con un proyecto 3 y podemos seguir haciéndolo, añadiendo uno tras otro. La idea es seguir el mismo esquema. Esto es una de las cosas que podemos ir trabajando. Así también, como estos son distintos proyectos, la idea es que nosotros podamos tener un resumen institucional de todas las cosas que se están haciendo, y esto lo hicimos a través de una funcionalidad que se llama tablas consolidadas, en donde nosotros tuvimos acá un consolidado fijo, en donde tenemos el resumen como una mirada de qué es lo que fue en tal punto del tiempo, pero si existen modificaciones, el problema es que acá no se van a ver reflejadas. Entonces acá tenemos el consolidado, en este caso dinámico. Entonces tenemos estas tablas asociadas a cada una de las tablas anteriores y por lo tanto podemos tener un valor reflejado más fidedigno o más verídico. Entonces, independiente de los cambios que podemos realizar en las otras hojas del libro, en este resumen consolidado dinámico vamos a tener siempre el valor correcto de la suma o de los promedios o de lo que nosotros hayamos realizado acá. Así también, cuando nosotros hacemos un resumen de los trabajadores sociales, nosotros podemos también asociarle la información que tiene cada uno de ellos. Entonces nosotros podríamos decir que, eh, si se fijan acá, en cada uno de las fórmulas que estamos calculando acá, se hace la referencia a una hoja distinta y a una celda en esa hoja distinta que estoy considerando. Por lo tanto, acá siempre vamos a tener el valor exacto de lo que cada uno de los trabajadores tiene responsabilidad sobre esos gastos, ¿ya? Y también el total de lo que se ha trabajado. Entonces aquí podemos realizar la función de contar y la función de sumar sin problemas, porque ya sabemos que estos son los proyectos los que están involucrados.
Y lo que estamos viendo al final es que también nosotros podemos tener un resumen de proyecto. Entonces aquí simplemente podemos tener el código del proyecto, que son los códigos que aparecen en esta hoja. Podemos tener el nombre del proyecto, una descripción de este proyecto y también nosotros podemos tener los montos asignados, que son montos fijos, que si nosotros vamos, no sé, a un decreto de gobierno, va a existir un decreto que diga a tal proyecto se le asigna tal monto de dinero. Y en este caso tenemos también una referencia del monto actual de lo que se está gastando. Y lo que estábamos haciendo la vez pasada y que no nos había resultado es que nosotros podemos calcular el porcentaje de avance. Aquí yo calculé el porcentaje de avance con una regla de 3 simple, o sea, no es nada complicado. Se sacó el porcentaje, en este caso dice que es el 24,5%, el 41,4% y el 64,7% del avance. Lo que no habíamos hecho era este estado. Lo que nosotros queríamos saber era cómo nosotros podemos definir si es que en la calidad, en una tablita que tenemos acá al lado, en cuál encaja cada uno de estos espacios. Lo voy a borrar para que lo hagamos ahora y podamos tomar acá, resolver esto. El problema que tenía la vez pasada es que la tabla estaba al revés. Yo tenía esta parte de avances, la tenía en esta fila y me daba un problema, me daba un error al poder calcular la tabla. Esto lo cambié y se solucionó. Así que vamos a hacer exactamente de nuevo cuál es cuál es la forma de poder trabajar con esto. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? Existen fórmulas, y le explicaba la clase pasada, que existen fórmulas para buscar elementos dentro de contenido en las mismas tablas, ¿ya? Entonces lo que vamos a realizar es poder utilizar una de estas fórmulas. Existen dos, que es buscar B, que significa que voy a buscar de forma vertical, y está buscar H, que significa que voy a buscar de forma horizontal. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Esta tabla, si se ve acá, lo que vamos a decir es que vamos a asociar el avance correspondiente a un estado en concreto. Por ejemplo, aquí dice que si está en 0, significa que el proyecto está en espera. Si ha alcanzado el 20%, significa que está iniciado. Si ha alcanzado el 40%, significa que está parcial. Si ha alcanzado el 60%, está avanzado. Si ha alcanzado el 80%, está terminal. Y si está en un 100% es porque está terminado. ¿Ya? Esa es la idea de esto. Sin embargo, si nosotros vemos los números que están acá, estos números no coinciden con estos valores. Entonces sabemos que estos valores que están acá son rangos, o sea, están entre 0 y 20, entre 20 y 40, entre 40 y 60, 60 y 80 y 80 y 100. Entonces tenemos que asociarlo de alguna manera. Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esta tabla está de forma horizontal, o sea, es alargada, ¿ya? Vamos a buscar entonces de forma alargada. Para eso voy a dejar acá, voy a colocar la fórmula, voy a llamar con el símbolo es igual. Buscar, en este caso va a ser buscar H, porque es buscar horizontal. Lo ejecuto y me va a pedir varios valores. El primer valor es el valor que voy a buscar. El valor que voy a buscar es el que está acá al lado, ¿ya? Luego me va a pedir la matriz en donde se va a buscar. Esta matriz significa que es esta tabla que está acá. Entonces yo la selecciono completa y eso va a ser donde se va a buscar. Entonces este valor se va a buscar en este lugar. Ahora me va a pedir un indicador de filas. Acá el indicador de filas es súper fácil porque me dice que esta fila, la primera es la fila 1 y la segunda es la fila 2. Entonces yo le voy a decir que lo que yo quiero recuperar de esa fila, o sea, de esta tabla, va a ser la fila 2. O sea, estos valores, los valores que están acá. Le voy a colocar 2. Y después me va a decir este elemento que se llama ordenado. El valor ordenado lo único que me dice es que yo le tengo que indicar verdadero o falso. ¿Qué significa cada uno? Si es verdadero, lo que me va a decir es que me va a permitir dejar una aproximación de la coincidencia. O sea que yo le voy a decir, bueno, esto más o menos coincide con esto. Más o menos coincide con esto otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, 24,5 no está en estos valores. No existe. Por lo tanto, si yo le coloco verdadero, me va a permitir
asociar a lo que se parezca más dentro de esta tabla. Entonces esto se va a parecer lo más posible al 20. Entonces esa va a ser la categoría en la que va a quedar. Si yo coloco falso, significa que va a haber una coincidencia exacta. Eso quiere decir que yo necesito sí o sí tener un código o algún valor que exista dentro de esa tabla. Si no, no me va a asociar nada o me va a dar un error, que es lo más probable. Entonces acá voy a decir que voy a dejar verdadero en verdadero y voy a cerrar la función y voy a dar enter. Y aquí me dice, fíjense, tengo esta función y me dice que está iniciado. Entonces 24,5 se asocia a este valor que es 20. ¿Ya? No es exactamente igual, no es el valor 20, pero hay un margen. Entonces, generalmente, cuando estamos trabajando con valores reales, o sea, con valores numéricos que sean continuos, vamos a tener que dejar siempre este valor de buscar en verdadero para que nos permita asociar estos valores. Otro caso, por ejemplo, si yo estuviese buscando el root, que es un valor numérico, pero tiene un formato, yo no puedo dejar que sea asociativo, no puedo dejar que sea lo más parecido posible. No, tiene que ser exacto. Es ese valor o ningún otro. Porque cada uno de los chilenos, por ejemplo, tenemos un root asociado, o las personas que habitan en Chile tenemos un root asociado que no identifica. Entonces, si queremos buscar a una persona, tenemos que decir que ese valor es falso, para que lo busque exactamente como aparece. Bien, si yo arrastro esto, fíjense lo que va a pasar, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque cuando yo deslizo, me va a decir, voy a ir a la primera, fíjense los valores, que esta tabla va a ser la tabla K1 a Q2. En la siguiente me va a decir que es desde la tabla Q2 hasta K2 hasta la Q3. Fíjense que esta tabla cambió. Entonces necesito alterar mi función para que esa tabla, ese valor, ese segmento no se modifique. Eso habíamos dicho que se hacía a través del símbolo peso. Entonces lo que vamos a cambiar acá es que no se modifique la fila. Para eso voy a anteponer antes del valor de la fila el símbolo peso en cada uno de estos valores. Si lo dejo ahí, ahora voy a arrastrar nuevamente. Y fíjense que ahora sí voy a tener el valor deseado. Entonces, 41,47 es lo más parecido a parcial. Y 64,73 es lo más parecido a avanzado. Entonces ahora tenemos el estado que corresponde en cada uno de estos valores. O sea, esto me permite rescatar información que puede ser útil. ¿Ya? Y obviamente esta tabla que está acá es mucho más fácil de leer que esta primera tabla, aquí lo voy a dejar con todo el detalle, que está acá. Porque obviamente esta tabla, que es mucho más grande, tiene todo el detalle, me va a costar leerla. Tiene mucha información que quizás yo no necesito para hacer el seguimiento de los proyectos. Ya, pensando que quizás una institución ahora puede tener infinitos proyectos, supongamos que una institución ya ha tenido 10 años o 20 años de funcionamiento y tiene un histórico de proyectos que por cada año tiene 2, 3 o 4 proyectos, significa que eso se multiplica por cada año. Tengo 4 proyectos por 20 años y yo ya tengo 80 proyectos. ¿Ya? Un montón de proyectos que tengo que hacer seguimiento. Por lo tanto, ya para el humano, para la persona, va a ser mucho más difícil poder buscarlo. Por lo tanto, yo puedo tener aquí, voy a crear una nueva hoja, voy a decir aquí una búsqueda de información y voy aquí a generar algunas formas para poder buscar. Yo, por ejemplo, voy a hacer una especie de reporte. Voy a decir que aquí voy a tener un reporte del trabajador social. Supongamos que en esta institución, en los 20 años que ha estado, han pasado muchos trabajadores sociales, unos que han llegado, otros que se han ido, otros que se han mantenido. Entonces ahora nosotros podemos acá ver
por ejemplo, recuperar esa información sin tener que ir a buscarla a mano. Entonces yo podría decir que acá voy a tener el root de la persona, voy a tener el nombre y voy a tener, por ejemplo, la cantidad de proyectos a la que está asociada y el monto que ha manejado, por ejemplo, en esos proyectos, en el total de los proyectos. Entonces acá yo lo que voy a realizar es poder tener información de este proyecto, ¿ya? Para hacer eso voy a utilizar las mismas fórmulas de buscar. Entonces voy a utilizar buscar B y buscar, no, en realidad buscar B por ahora. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a ver en la tabla de trabajadores sociales cómo funciona. Fíjense que en esta tabla uno podría decir que es una tabla horizontal porque se ven así alargadas, pero no, esta tabla es vertical. ¿Por qué es vertical? Porque los valores van hacia abajo. Cada vez que añades un nuevo valor, va hacia abajo. Entonces, constantemente yo voy a tener que buscar hacia abajo en cada una de las filas. Por eso este buscar va a ser un buscar B. Voy a buscar en cada una de las filas. Para eso, yo lo que voy a recuperar acá va a ser el root, voy a tener el nombre, voy a tener la cantidad de proyectos y voy a tener la cantidad, en este caso, el total, ¿ya? Entonces lo que voy a pedir acá es que voy a tener el buscar B. En el root lo voy a dejar vacío por ahora. Voy a decir entonces que voy a utilizar buscar B, en este caso. Me va a pedir el nuevo valor. Le voy a decir que voy a tener este valor, el valor del root que yo le voy a dar, porque yo ahí lo voy a buscar el root. Le voy a pedir también la matriz. Fíjense que la matriz ahora tengo que hacer referencia a la matriz de trabajadores sociales. Entonces voy a esa tabla, voy a la hoja, selecciono esta tabla, la voy a seleccionar acá completa. Ya, le doy enter. Aquí tengo que volver a trabajar esto. Ya, le doy enter. Ahora sigo, punto y coma. Me va a pedir ahora el indicador de la columna. Voy a volver a ver esta tabla y le voy a decir que, fíjense, esta vendría siendo la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces yo necesito, si yo voy a recuperar el nombre, va a ser la columna 2, porque estoy en la columna 1, 2. Entonces yo acá, voy a volver acá a la fórmula, le voy a decir simplemente 2. Eso es lo que quiero recuperar. Y por último, me va a decir que es si es verdadero o es falso. Ya lo hablábamos delante. Si es un root, tiene que ser exacto. Por lo tanto, lo voy a dejar en falso. Aquí no completé acá. Voy a colocarlo acá a mano. Tengo que completar esto, es falso. Ya, aquí me da entonces un error. ¿Cuál es el error? Es que no tengo ningún valor acá. Así que yo voy a... Aquí voy a tomar este valor simplemente para que lo tengamos en cuenta. Y yo acá lo voy a pegar. Entonces si yo lo pego acá, me dice inmediatamente, ahí está el valor de Sergio Paso, el que corresponde a ese valor. ¿Ya? Entonces ahora nosotros podemos buscar la siguiente información de la cantidad de proyectos y el monto. Entonces vamos a volver a esta tabla y voy a decir que esto va a ser, por ejemplo, esto va a ser la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es la cantidad de proyectos, 7 es el total. Entonces vamos a ir acá. Voy a copiar esta misma función. Primero voy a asegurarme de que esto no se cambie. Lo voy a dejar todo con símbolo de peso para que no se cambie. Y ahora lo voy a dejar hacia abajo. Lo voy a copiar y me va a dar ahora, aquí nuevamente error. Tengo que también dejar esta bloqueada para que no me dé el error. Así que lo voy a dejar con símbolo de peso, que no se cambie. Ya, ahora si la copio, no voy a tener ese problema. ¿Ya? Ahora me va a recuperar solamente el nombre. Tengo que cambiar eso. ¿Cómo lo cambio? Fíjense que acá tengo que cambiar el indicador de la columna. Habíamos dicho que para cantidad de proyectos entonces era la columna 6. Y ahí me dice el valor, la cantidad de proyectos. Y para el monto
tengo que cambiar entonces la cantidad de columnas a 7. Y ahí me da el valor completo. Entonces yo aquí le puedo dar entonces la información completa. ¿Cuál es entonces el tema? Yo puedo ir cambiando y voy a ir aquí asociando, por ejemplo, voy a tomar este valor, no, el valor de acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Primero lo voy a dejar sin valor. Fíjense que aquí los tres me dice que no hay información, hay un error. Y si yo le pego acá el valor, me recupera la información de inmediato. Eduardo Pérez tiene 2 proyectos y tiene asociado este monto que lo podríamos dejar inmediatamente como un número con separación de 3. Entonces me dice inmediatamente que tiene asociados 169 millones en los proyectos. ¿Ya? Entonces acá nosotros podemos aquí dejar esto como un reporte, lo podemos dejar bien bonito, incluso esto nos puede servir, por ejemplo, para hacer constancias de las personas que han participado en los proyectos, decir en cuántos proyectos han participado y así. Entonces esto nos va a funcionar, nos va a permitir dejar esto de automatizar un poco, dejarnos mucho más tiempo libre para realizar otras tareas que quizás sean mucho más urgentes. Por ejemplo, la podemos dejar, no, esto no. Si en negrito, esto tengo que cambiarlo. Por ejemplo, así ya tengo acá un reporte de un trabajador en una tablita chiquitita. ¿Ya? Esto lo podemos copiar a un Word o imprimirlo directamente y nos va a servir. También yo puedo hacer exactamente esto mismo, pero asociarlos con los proyectos, por ejemplo. Yo puedo tener acá el reporte de proyectos, suponiendo que tenemos muchos proyectos. Entonces yo podría decir acá que tengo el código del proyecto. Voy a decir acá código del proyecto. Voy a tener el nombre. Yo le puedo pedir la descripción. El monto total, monto asignado, podría decir, un asignado, el monto real, avance y estado, por ejemplo. Entonces yo acá podría completar cada uno de estos valores. Ya recuerden que acá, nuevamente, si vamos a la tabla de proyecto, el código es de esta manera, P1, P2, P3. Entonces ahora vamos a buscar, de nuevo, analicemos esta tabla. Esta tabla, si bien se ve horizontal, la información se va agregando de forma vertical, o sea, hacia abajo. Por lo tanto, nuevamente vamos a buscar buscar vertical en cada fila. Bien, tenemos entonces acá, vamos a recuperar el nombre, luego la descripción, el monto gastado, avance y estado. Vamos a buscar cada uno. Entonces tenemos columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 también. Vamos a ver entonces acá. Voy a decir, el primero es el que nosotros vamos a dejar. Voy a dejar aquí, en este caso, P1. Y voy a realizar la fórmula de buscar B. Nuevamente, lo voy a pedir acá. ¿Cuál va a ser el valor? Ese valor. Luego, le voy a decir cuál es la matriz. Voy a la hoja de proyectos. Selecciono la matriz. Aquí va a estar. Aquí le voy a dejar punto y coma para que sigamos. La siguiente, el indicador de la columna, es la columna 2, porque estamos en la siguiente columna. Y luego le voy a indicar si es verdadero o falso. O sea, voy a hacer una búsqueda que coincida aproximadamente o una búsqueda que coincida exactamente. Va a ser falso porque el código es único para cada proyecto. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí y terminamos esta función, y si la ejecutamos nos va a decir que esto va a ser proyecto de beneficios de vivienda, por ejemplo. Entonces, acá yo tengo esto, el valor del código, y acá me está recuperando la información. Lo puedo volver a realizar acá y me va a dar el mismo problema anterior con el otro, que se va a cambiar la matriz. ¿Ya? Tengo que entonces modificar el valor acá para dejar todo exactamente estático con el símbolo peso entre los valores para que no se muevan. Entonces lo voy a dejar acá para que no se mueva ninguno de ellos.
Una vez que están todos estáticos, yo puedo ahora pegar y ahora cada uno va a tener el mismo valor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Modificar la columna. En este caso vamos en orden, así que vamos a colocar 3, luego acá vendría siendo 4, luego acá vendría siendo 5, luego acá vendría siendo 6 y luego vendría siendo 7. Entonces acá tenemos toda la información, obviamente tenemos que procesarla, por ejemplo acá, dejarla que sea de esta manera, para que se vea más o menos cuadradito, acá que sean números, así que lo vamos a dejar como números, como un número con separador de miles. En este caso el último tiene que estar con decimales. Y bueno, entonces aquí podemos ver el avance y el iniciado. ¿Ya? Nuevamente podemos darle algo de formato que se vea un poco más bonito y con esto nos da esta forma de poder trabajar con este estilo de búsqueda. Entonces ahora nosotros podemos tener estos pequeños reportes que nos pueden servir para poder trabajar con estos elementos. ¿Ya? Entonces yo le doy información, en este caso o el root o el código, tienen que ser valores que yo sepa que lo puedo encontrar en la tabla y luego yo organizo de tal forma que yo pueda recuperar esa información bien fácilmente. Esa es la idea. El único tema que nos queda acá es que si nosotros eliminamos acá cualquier cosa, si no tenemos nada, nos va a salir estos valores de error acá también. Entonces eso lo vamos a cambiar. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Esto es simple. Existe una fórmula que se llama si-error. ¿Ya? Fórmula si-error. Si yo la idea es que yo puedo ver si es que existe un error. Yo puedo darle un valor. Si es que me da algún tipo de error, que me reemplace esto que se ve bien feo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar este, que está acá. Voy a colocar antes si error, se ejecuta acá, la fórmula completa que estaba acá, le doy coma, le doy punto y coma, y ahora le puedo dar un valor que sea el que yo le puedo decir que va a ser lo que va a reemplazar. Yo le podría decir acá, por ejemplo, sin info y terminar esto. Entonces, si me da un error, acá, aquí me confundí, esto es punto, no doble punto. Ahora sí. Y acá me dice simplemente sin info. Esto también se ve mal, así que lo único que voy a hacer entonces es dejarla vacía. Si no hay información, entonces va a quedar vacía. Esto lo voy a agregar para cada uno de los fórmulas. Entonces acá también voy a agregar nuevamente. Tengo que agregar si.error, abro paréntesis, voy al final, punto y coma, abro comillas, lo voy a dejar vacía. Le podría dejar cualquier texto, la verdad, pero lo voy a dejar vacío y cierro el paréntesis y le doy OK y queda vacío. Y si voy acá, también voy a decir si.error, voy al final, doble punto, abro y cierro comillas, cierro el paréntesis y ya tengo esto. Entonces acá yo puedo tener solamente el valor de los trabajadores de los trabajadores sociales que yo voy a tener. Ahora yo podría tener, por ejemplo, algún otro tipo de error. Por ejemplo, voy a colocar un root cualquiera y no va a recopilar información. ¿Ya? Ahora esto lo podemos resolver de la siguiente manera. O sea, yo quiero solamente buscar root que sí existan. Esto lo podemos hacer a través de la validación. Recuerden que la validación nos permitía trabajar de esta manera más simple. Entonces yo voy a ir a datos, voy a situarme acá, voy a ir a datos, voy a escoger acá validación de datos. Y lo que voy a hacer es que en vez de permitir cualquier valor, yo solamente voy a permitir una lista. ¿Ya? Y esta lista me va a dar un origen. Acá voy a ir a este origen, voy a ir a la lista de los trabajadores sociales y yo aquí tengo la lista. Yo sé que estos son los valores que estoy buscando, solamente esos. Los selecciono, enter y le doy en aceptar.
Al aceptar, fíjense que ahora yo tengo, me sitúo encima de esta celda y tengo esta flechita y me da el valor concreto de todos los roots que existen. Yo voy a ir, por ejemplo, a este y me da la información concreta de esa persona. Puedo ir cambiando hacia otra persona, así, así o así. ¿Ya? Entonces yo puedo ir cambiando constantemente. Ahora me aseguro que toda la información que yo le pida va a existir sí o sí dentro de de los datos que yo le estoy pidiendo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el reporte del proyecto. Vamos a ir acá a la fórmula. Voy aquí a cambiar esto. Si error. Voy a ir al final. Punto y coma. Abre y cierra comillas. Cierro el paréntesis. Le doy OK. Vamos al siguiente. Si punto error. Abro paréntesis. Voy al final. Punto y coma. Abro y cierro comillas, cierro el paréntesis y voy así hasta el final. Así que voy a ir más rápido. Si hay alguna duda, me colocan en el chat. No sé si hay algo que quede todavía con duda. Ya, entonces acá nuevamente vamos a hacer la validación de datos. Voy a estar situarme en esa celda. Voy a ir acá, validación de datos. Le voy a decir que en vez de cualquier valor me pida una lista. Voy a ver la lista. Está en proyectos. Sé que esta es la lista. Son estos los proyectos que existen. Le doy enter y aceptar. Y ahora tengo los proyectos tal cual como se pueden ver. Acá tengo que correr esto. Ahora sí. Voy acá, tengo proyecto 1, 2 y 3. Puedo ver cualquiera de ellos y no tendría ningún problema para poder visualizarlo. ¿Ya? Mucho más fácil y yo puedo buscar cualquier proyecto sin necesidad de estar buscando la mano en una lista interminable de valores. Por eso estas fórmulas son tan usadas. ¿Ya? Uno puede generar sus propios sistemas dentro de Excel para que esto funcione de la mejor manera. Bien, vamos a terminar entonces con esto. Esto lo voy a guardar y luego se los voy a subir a la plataforma de Ulagos Virtual de Cibeduc para que lo puedan trabajar. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a otra situación. Pensemos que estamos trabajando para una institución y nos están pidiendo información de algo en específico que ustedes como institución no tienen, pero que ustedes saben que otra institución tiene o que están públicos en algún portal y que ustedes pueden procesar. Así que hoy día vamos a hacer una forma para poder trabajar con eso. Muchas veces la información que uno puede recopilar de otros portales ya viene en formato Excel, está ordenadito y no tienen que hacer mucho trabajo, pero hay ocasiones en donde eso no se cumple del todo, a pesar de que vengan en archivo Excel. Así que vamos a ver hoy día un ejemplo y el día viernes vamos a terminar con el tema de las fuentes externas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo acá bueno, primero le voy a mostrar aquí un portal. Acá tengo un portal que es el portal de la CEAD, que es el Centro de Estudio y Análisis del Delito. Esto es una institución nacional que está a cargo del Ministerio del Interior, porque tiene que ver con la seguridad pública. Y lo que hace es que trabaja en conjunto con todas las policías y nos entrega información sobre los delitos que existen dentro de cada uno de las comunas, los tipos de delitos, y podemos ver un historial de delitos. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo las estadísticas delictuales y tengo acá la forma para poder trabajar con un montón de información. Por ejemplo, yo aquí seleccioné de todas las regiones, seleccioné la región de los lagos y seleccioné la provincia de Yanquihue, aunque podría bajar toda la información de todo el país y de todos los años. Por ejemplo, yo tengo años aquí desde el año 2005 en adelante, ¿ya? Eso no quiere decir que
antes del 2005 no existan delitos, sino que no están registrados. Ya, eso hay que tener en cuenta de cómo funciona. Uno los puede buscar, los puede filtrar y los puede descargar. Yo por ahora les voy a evitar esa parte, así que voy a ir directamente con el archivo que yo pude recopilar. Entonces, por ejemplo, acá estamos en la carpeta del curso. Yo tengo acá esta, este archivo que se llama Delitos Puerto Montt y está en formato de Excel. O sea, es el formato anterior de Excel, XLS. O sea, es del año 2003 y hacia antes, ¿ya? En los años anteriores. Entonces no funciona de la misma manera como el formato actual de Excel. Si yo lo ejecuto, yo voy aquí a abrirlo con el Excel normal. Excel me va a dar una alerta. Y esta alerta me dice el formato y la extensión del archivo no coinciden con, en este caso, con el formato actual. Puede que el archivo esté o dañado o no sea seguro. Aquí hay que tener cuidado con estas cosas, hay que tener ojo de dónde se descargan esta información. En este caso yo sé que esto ya funciona, así que no hay problema. No lo abra a menos de que confíe en su origen. Desea abrirlo de todos modos y ahí me pregunta, yo le voy a decir que sí, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que la información, tenemos mucha información. De hecho, si yo voy hasta la última celda, voy a bajar acá intencionalmente, tengo 193 entradas, filas de información de delitos. Yo acá sé que tengo los delitos porque acá alcanzo a leer homicidio, hurto, lesiones leves, lesiones menores, grave o gravísima y así con cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar con esta información? Bien, Excel ya tiene, esto le ha pasado a tanta gente alrededor del mundo, tantas veces, que Excel ya está preparado para poder trabajar con esto, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es algo bastante simple, es que vamos a trabajar con la información, vamos a preprocesarla o en algunas partes se llama limpiarla, ¿ya? Bien, vamos a seleccionar todo hacia abajo. Yo podría ir arrastrando cada uno de estos hasta abajo, pero Excel también pensó en eso, así que me lo va a hacer más fácil. Yo puedo apretar la tecla que se llama Shift, que está justo abajo del Enter, que tiene una flechita hacia arriba, y voy a presionar Control y voy a presionar la tecla hacia abajo, la del direccionador hacia abajo. Si yo la presiono, fíjense que me va a seleccionar todos los datos hasta la última celda, ¿ya? Y yo no tuve que recorrer todo el archivo, solamente tuve que realizar presionar esos tres botones: Shift, Control y hacia abajo. Entonces, una vez que tengo eso, yo lo que voy a hacer es que quiero separar los datos, ya, porque yo sé acá, si se fijan, estos valores entre medio traen unas comas, como que todo está separado por comas. Oh, eso me da una idea. Quizá todos los valores, cada una de las columnas, están separadas por comas. Entonces yo voy a ir acá a datos y en datos tengo la opción que se llama texto en columnas. La voy a abrir y me va a aparecer esta ventana. Si se fijan acá me da como un ejemplo de lo que aparece en Excel, ya con menos formato, es un poco más feito, pero se alcanza a distinguir que es toda una sola columna. Acá me dice que yo puedo separar los tipos de los datos que existen. Yo puedo decidir que lo puedo separar por un delimitador. Un delimitador es cualquier carácter o conjunto de caracteres. Y también lo puedo separar por el ancho fijo. Por ejemplo, yo podría decir que existen datos que, si bien no existe un delimitador, siempre van a estar agrupados de 4 en 4, por ejemplo. Entonces yo podría separar las columnas de 4 en 4 en 4 en 4. En este caso yo sé que existe un símbolo, que es la coma. Yo la puedo utilizar. Entonces voy a ir acá a siguiente. Y acá me dice, mira, tienes varias alternativas. Existen los separadores, que está el tabulador. El tabulador es como un salto de línea, como un espacio muy grande, una sangría. No me sirve. Esa no es la que me va a separar. El punto y coma. Punto y coma acá yo no veo ningún punto y coma, así que no me va a servir.
Acá tengo la coma. Entonces, sí, acá yo sé que existe la coma. Si yo la presiono, fíjense, apenas yo la presione, se separaron las columnas. Ahora esto sí tiene pinta de ser una tabla. Entonces yo acá veo que cada una de estas no tiene problemas. Calza perfecto con lo que yo estaba buscando. Entonces sí, tiene que ser esta. Entonces yo lo que voy a hacer acá es decir que va a ir en siguientes. En este apartado yo lo que puedo decir es que en cada una de estas columnas le puedo dar un formato. Por ejemplo, en esta de la de año-mes, yo le voy a decir que va a ser un texto. En esta de homicidios va a ser un número. Aquí basta con que sea general. Hurtos también. De hecho, todos hacia el lado van a ser todos números, así que no es necesario cambiarlos por algo tan específico. ¿Ya? Solamente si es que hay textos entre medios que nos puedan servir para utilizar esta información. En este caso solamente cambiamos la primera. ¿Podríamos haberlo dejado como fecha? Sí, podríamos haberlo dejado como fecha. A ver si es que nos da. Debería ser como año-mes, pero no existe esa forma acá. Entonces lo dejamos como texto por ahora. Si finalizamos, fíjense ahora cómo va a cambiar este texto. Finalizar. Y ahora tengo todas las filas separadas. ¿Ya? Esto es súper útil porque ahora yo tengo toda la información sin ningún problema y yo puedo ver cuál va a ser la información. Pero aún así, fíjense que para una persona es difícil poder entender todo lo que está acá. Además, todavía tenemos un problema. Es que esta columna todavía está separada por año y por mes. Entonces, quizá aquí todavía yo no logro entender, por ejemplo, ver cuántos crímenes se hacen en un mes. Poder saber que si realmente eso se repite en cada año, tendría que estar buscando, por ejemplo, junio del año 2005, junio del año 2006, y ya tendría que hacerlo todo a mano. Ya, por eso tengo otra opción. Tengo que separar esta columna. Ahora yo sé que, por ejemplo, el año y el mes están separados por un guión, entonces yo puedo también separarlo. Para poder aprovechar eso, tengo que ser un poco más precavido y agregar una columna antes, porque en esta columna va a estar el formato del mes. Voy a seleccionar nuevamente solamente esta columna con Shift Control hacia abajo, tengo hasta el final. Voy a ir nuevamente a texto en columnas, voy a ir a delimitador, voy a decir que en vez de coma voy a tener otro. Y aquí en el otro voy a decir que va a ser el guión. Y fíjense que ahora inmediatamente me va a decir que tiene el año y el mes. Voy a ir a siguiente, no le voy a dar ningún formato a esto y voy a ir a finalizar. Ahora fíjense que el mes está en esta columna y el año quedó acá. Entonces fíjense que ahora yo tengo toda la información. Pero aún así yo tengo la información. Es bastante difícil poder visualizarla para mí. Yo sé que existe un montón de crímenes, quizá me gustaría analizarlo uno por uno, pero es bastante difícil para una persona poder ver toda la tabla. Por eso existe una forma que se llama tabla dinámica, y eso es lo último que vamos a ver hoy, que nos va a permitir trabajar con todos los elementos de esta tabla. Para poder utilizarla, yo tengo que seleccionar esta tabla, pero nuevamente yo tendría que recorrer toda la tabla para llegar hasta el último valor. Esto ya Excel lo tiene solucionado con un atajo que se llama, se utiliza Shift Control, pero en vez de hacia abajo se utiliza la tecla Fin. Si yo presiono Fin, fíjense que me da la última posición en columna y la última fila. Tengo toda la tabla completa con un solo movimiento. Shift, Control, Fin. Mucho más fácil. Bueno, esto también lo pueden hacer a mano, lo pueden ir arrastrando hasta que encuentren todos los elementos. Ya, una vez que estamos acá y quiero agregar una tabla dinámica, voy a ir a insertar. En insertar me voy a encontrar con esto que está acá, que se llama tabla dinámica. Voy a utilizar esta primera tabla dinámica. Me va a decir cuáles van a ser los valores. Yo le voy a decir que sí, esos son todos los valores y que la quiero en una nueva hoja para no
no cambiar los valores que están acá. Entonces voy a decir que va a ser esta nueva hoja. Fíjense que acá voy a tener una hoja 1 nueva y voy a tener esta tabla dinámica. Pero aquí yo no veo ninguna tabla. Ah, ¿qué es lo que pasa? Es que yo acá se me abre este campo, que es un campo de búsqueda en donde yo puedo ir asociando elementos en estos 4 campos que aparecen acá. Está el campo de los filtros, está el campo de las columnas, está el campo de las filas y el campo de los valores. Entonces yo podría hacer cosas como bien simples. Por ejemplo, voy a decir, y tengo que tener aquí imaginación de lo que quiero buscar, porque esto responde inmediatamente al interés que tenga la persona en los valores. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a decir que por año la voy a dejar en las filas. Fíjense que ahí inmediatamente me dice cuál es la fila, me lo ordena por año. Ya no tengo todas las filas concretas, no tengo más de 100, casi 200 filas de todos los años, tengo solamente los que representan. Y voy a dejar que, por ejemplo, el mes va a estar en la columna. ¿Ya? Entonces yo tengo cada uno de los meses, el primero se alarga un poquitito por este formato, pero son cada uno de los meses. Y yo podría decir que ya el primero va a ser homicidio. Homicidio los voy a dejar en valores. Entonces yo voy a tener acá que, por ejemplo, en el año 2005, en el mes de enero no hubieron homicidio, tampoco en febrero. En marzo hubieron 2, en abril hubieron 4 y así. En total hubieron 11. Y yo también entonces podría aquí ver año tras año cómo van cambiando el patrón de los homicidios, por ejemplo. Bueno, quizás esto es muy, muy simple, quizás. Pero esto, de esta manera nosotros podemos ir trabajando. Yo puedo ir moviendo esto. Por ejemplo, yo podría ir añadiendo información. Por ejemplo, voy a dejar también en la celda los hurtos. Entonces aquí, fíjense, y esto es lo complicado de las tablas dinámicas, que uno tiene que tener un poco de visión de lo que quiere buscar. Por ejemplo, acá tengo en el año, yo tengo el mes de enero y tengo la suma, perdón, sí, los homicidios. Tengo luego, tengo el homicidio y tengo los hurtos. Después tengo en febrero homicidio y hurto. Y así en adelante, por cada uno de los meses, tengo los dos valores. Esto visualmente, obviamente que no me sirve mucho, no lo logro entender. Entonces, aquí aparece esta parte que se llama filtros. Entonces yo puedo mover la columna de mes, la puedo mover a filtros. Ahora me aparece mucho más simple, porque yo ahora tengo el total completo de todos los homicidios, el total completo de todos los hurtos, y acá yo puedo seleccionar qué mes quiero ver, ¿ya? Entonces yo aquí, por ejemplo, yo podría decir que en junio de cada año, entonces yo podría decir, mira, cómo fue el homicidio, cómo fueron los hurtos, y si subieron o bajaron o se mantuvieron. Y yo podría seguir añadiendo esto. Yo podría decir que voy a tener acá, eh, voy a decir que en vez de dejarlo en valores, lo voy a dejar en columnas. Ah, no, en columnas no me sirve. Tiene que ser acá en homicidios. Perdón, en valores. Voy a dejar acá en valores de la celda. Los puedo añadir uno tras otro. Podría seguir añadiendo todos los valores uno tras otro para poder entender cómo funcionan. Si no me gusta cómo va quedando esto, yo lo puedo ir acá, los puedo ir sacando. Ya no me gusta cómo va quedando, lo voy a hacer al revés. Voy a decir que va a ser el año, voy a tener los años, voy a tener el filtro, no, incluso voy a decir que voy a tener el año como filtro, voy a tener el mes como columna y en las filas van a estar cada uno de los... no, aquí voy a tener que cambiarlo, va a tener que ser acá. No, voy a tener que ir cambiando esto. Esto va a ser mes acá, ahora sí. Entonces lo puedo ver de esta manera. Nuevamente voy a ir cambiando, asociando cada uno de los valores hasta que me pueda dar una tabla que a mí me vaya interesando. ¿Ya? Entonces yo puedo ir cambiando uno tras otro cada uno de los valores. Y así yo puedo ir mejorando
respondiendo a las preguntas que yo quiera ir investigando hasta que pueda tener, en este caso, alguna idea de lo que realmente estaba buscando, ¿ya? Esto obviamente sirve en la medida en que te dé respuesta. Si no te da respuesta, si te complica la vida, es preferible no usarlo. Pero yo le menciono, cuando están trabajando con datos tan grandes, con cantidades de datos muy grandes, es preferible trabajar con estos elementos, ¿ya? Bien, vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Ya tenemos 50 minutos, así que no quiero extenderme mucho más. Y el día viernes vamos a tener un nuevo ejemplo, también de fuente externa, y vamos a trabajar sobre todo con tablas dinámicas de nuevo y con gráficos dinámicos, que podemos ir también visualizando información que viene desde fuentes externas. Así que bien por eso, yo no sé si queda alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo. Bien, al parecer no. Les comento que el día viernes va a ser la última clase de esta materia. Luego, desde el día lunes, les voy a subir el enunciado para la actividad de la semana del 14. Recuerden que el día 18 vamos a tener eh, la evaluación del segundo hito. Entonces el día lunes yo le voy a pasar cuál va a ser el enunciado, qué es lo que vamos a realizar. El día miércoles vamos a tener entonces una jornada de trabajo en equipo. Entonces voy a tener la clase para responder consultas sobre lo que están realizando, si es que tienen algún problema. Obviamente la actividad va a ser basada en lo que hemos realizado en estos días y el día viernes van a tener que presentar cuáles han sido sus trabajos, ¿ya? Así que eso, chicos. Bien, todo esto después se lo voy a dejar por escrito para que lo puedan visualizar, ¿ya? Bien, chicos, terminamos por hoy. Voy a detener la grabación ahora, sí.